Si un día estamos aburridos y nos da por cavar un hoyo hasta el centro de la Tierra, nos encontraremos varias capas. ¿Qué quiere decir esto de varias capas? Pues que nos vamos a encontrar diferentes materiales, tierra suelta, roca dura y a diferentes temperaturas y estados. O sea, una parte está fundida, otra parte está sólida. La Tierra, por tanto, si la cortamos por dentro, como en esta imagen, está dividida en 3 partes o capas. Layer en inglés. Corteza, cortex, manto, mantle y núcleo, core. Aunque cada una de ellas, a su vez, se divide en 2 capas. Núcleo interno y núcleo externo, manto superior y manto inferior, y corteza oceánica y corteza continental. Vamos a ver en qué se diferencian estas capas unas de otras. Empezando por el núcleo, core en inglés, que es la capa más interna, más de dentro. Fijaros, empieza a 2.900 kilómetros por debajo de nuestros pies. Y se diferencia de las demás en que está formada por los materiales más pesados, metales y sobre todo hierro. Además está muy caliente, por eso el núcleo se divide en 2. El núcleo externo, la parte de más arriba, está líquido, porque son materiales fundidos debido al calor tan fuerte que hace. Mientras que el núcleo interno está en estado sólido. Por su parte, el manto, mantle en inglés, pues como podéis ver es la capa intermedia. Empieza a 70 kilómetros por debajo de nuestros pies aproximadamente. También si miramos bien el dibujo, pues es la capa más gruesa con diferencia. O sea, el manto es el 84% del planeta. Casi todo el planeta es manto. Y está formado, a diferencia del núcleo que eran metales, el manto sobre todo son rocas. Pero en 2 capas, como hemos dicho. En la parte superior, de arriba, estas rocas están medio fundidas. Y esto se llama magma. No está fundido del todo, está parcialmente fundido. Por tanto, no es líquido, ni es sólido, es viscoso. Mientras que la parte interior son rocas sólidas, duras. Por último, la corteza es la capa superficial, la de arriba, la que pisamos nosotros. Es el suelo, que vemos que está formado con roca sólida, piedra y tierra suelta. También, si miramos el dibujo, es una capa muy delgada, muy fina, y es que solo el 1% del planeta es la corteza, pero de todos modos, claro, la corteza tiene partes más delgadas y partes más gruesas. Por eso hay 2 tipos de corteza. La corteza oceánica es la parte más delgada, que es la que está por debajo de los océanos. La corteza oceánica no son los océanos, es el suelo que hay debajo del océano, que tiene unos 10 kilómetros de espesor más o menos. Mientras que la corteza continental, pues es la que sobresale por encima del océano, o sea, la que pisamos nosotros, y es más gruesa, puede llegar a medir hasta 70 kilómetros, en los casos, como veis, de las montañas más altas. Para comprender nuestro terreno, nuestro territorio, tenemos que prestar atención tanto a la corteza como a la parte superior del manto, donde está el magma. Por eso a la corteza y a la parte superior del manto se les puede llamar también litosfera. Si nos fijamos bien, si lo pensamos, el suelo que pisamos, o sea, la corteza, está flotando sobre un material viscoso hirviendo, el magma del manto. Como todo líquido hirviendo, se mueve, como vemos aquí. Es lo que nosotros llamamos corrientes de convección del manto. Así que la corteza, el suelo,
al estar sobre materiales fundidos que están hirviendo, está en equilibrio inestable. Y claro, este movimiento del magma pues termina rompiendo la corteza, el suelo que pisamos, en trozos y moviéndolos. Pues cada trozo de la corteza, aquí tenemos un trozo, aquí tenemos otro trozo, aquí hay otro trozo. Cada trozo de la corteza es lo que nosotros llamamos placa tectónica. O en otras palabras, las placas tectónicas son cada uno de los trozos en los que se divide la corteza terrestre. Y además, estas placas se mueven y al moverse, pues chocan unas con otras o se separan unas de otras. Así aparece la teoría de la tectónica de placas o de la deriva continental, Continental Drive Theory. Según esta teoría, hace 200 millones de años, todos los continentes estaban unidos en un solo continente, que se llamaba Pangea. Luego, como vemos aquí, por culpa de las corrientes de convección del manto, pues este continente se partió y se fueron separando cada uno de los trozos, hasta formar los continentes hoy, y aún hoy los continentes se siguen moviendo. Esto da lugar a volcanes, a terremotos, y sobre todo, esto, la teoría de la tectónica de placas, es lo que origina las formas del relieve. Todo esto explica la formación del relieve. Hemos dicho, pues primero dejemos claro, ¿qué es el relieve? ¿Qué significa la palabra relieve? Vamos a mirar este dibujo. El suelo aquí está llano. Aquí tira para arriba, aquí tira para abajo. Pues el relieve es la forma de ese suelo, la forma de la superficie de la Tierra. Es decir, aquí se inclina hacia arriba, es una montaña, aquí se inclina hacia abajo, es un valle. The shape, la forma, shape of the Earth's surface, de la superficie de la Tierra. Estas deformaciones de la Tierra, estas irregularidades de la superficie, se forman por culpa de estas fuerzas internas del planeta, o sea, de la deriva de placas. Unas partes de la corteza, como vemos aquí, se levantan por culpa del choque, se doblan y se levantan formando montañas, y otras se hunden formando valles o formando fosas. La fosa más profunda del planeta es la fosa de las Marianas, que está a 11.000 metros bajo el mar. Claro, estos movimientos provocan terremotos, maremotos, earthquake, que son sacudidas en el interior de la Tierra, vibraciones del suelo. Este punto en el interior de la Tierra donde se ha producido ese choque se llama hipocentro. El punto del interior de la Tierra donde se ha producido la vibración. Pero esta vibración se va extendiendo en ondas sísmicas, como cuando echas una piedra al agua y se van extendiendo las ondas, y cuando estas ondas llegan a la superficie, el punto de la superficie del suelo, que está justo encima del hipocentro, se llama epicentro. Y es el punto, como vemos en el dibujo, de máxima destrucción cuando hay un terremoto. Lo que se suele llamar zona cero. Además de terremotos y volcanes, estas fuerzas y estos movimientos en el interior del planeta, como vemos, originan los volcanes. ¿Qué son los volcanes?
Los volcanes son grietas en la corteza terrestre, grietas, boquetes por donde sale afuera materiales muy calientes. El magma del manto, que cuando sale se convierte en lava y sale a través de una chimenea. Pues el cráter sería la abertura, el boquete del final, y bueno, al enfriarse la lava pues forma una montaña. Al enfriarse y volverse sólida, forma una montaña alrededor de este cráter, que es lo que llamamos el cono volcánico. Este suelo, formado por lava enfriada y endurecida, suele ser bastante fértil para la agricultura. Si las fuerzas internas de la Tierra, es decir, los volcanes, los terremotos y la tectónica de placas, asociadas a la deriva continental, son las que crean el relieve, las fuerzas externas, de fuera, de la superficie, no de dentro del interior, son las que modifican el relieve. O sea, no lo crean, pero lo cambian. Lo que hacen es que tienden a igualarlo. Porque pensad que una montaña, después de que se haya formado, se va desgastando. Y al mismo tiempo, ese desgaste pues va rellenando los valles. Tienden a igualar. ¿Y cuáles son estas fuerzas externas que cambian el relieve? Pues el primero es el agua, que es el más importante. Es el principal agente externo del relieve, porque es el que más actúa y con más fuerza. Y el agua actúa a través de la lluvia, que cuando cae el agua por la pendiente, pues va desgastando, como hemos dicho, la montaña y va arrastrando tierrecita hacia abajo, lo que llamamos los sedimentos. Si cae con fuerza el agua, pues excava y va formando barrancos y valles. Y cuando el agua va perdiendo fuerza, pues todos esos materiales que va arrastrando los va depositando y va formando acumulaciones de sedimento y forma llanura, forma delta en las desembocaduras de los ríos. Pero el agua actúa de más formas, ¿eh? Otras veces el agua se mete en las grietas de la roca y entonces cuando hace frío ese agua se hiela, el hielo presiona las paredes y, como vemos aquí, pues termina rompiendo la roca. El agua también disuelve algunas rocas y forma cuevas y galerías, en fin. Otra fuerza externa, cuando digo externa quiere decir que actúa en la superficie de la Tierra, es el viento. El viento transporta arena y polvo. Y cuando todo esto que transporta choca contra las rocas, pues las va rompiendo, las va desgastando. Claro, el viento actúa, como es lógico, con más fuerza, sobre todo en las zonas desérticas, donde no hay vegetación, porque es donde puede soplar con más fuerza, porque la vegetación protege del viento. Y entonces aquí vemos como de hecho la vegetación también es una fuerza externa del relieve, porque por un lado las raíces se meten en la roca y la rompen, pero por otro lado las raíces también hemos visto que protegen del viento y también las raíces sujetan el suelo de las montañas para que el agua de la lluvia cuando cae no arrastre tanto la arena. Agua, viento, vegetación. Finalmente, también el ser humano transforma el relieve con su tecnología cuando construye carreteras, edificios. Así que viento, agua, vegetación y sociedades humanas son las fuerzas externas que modifican el relieve.